El sol del desierto de Sonora caía como plomo derretido sobre la tierra seca, pero el calor más intenso no venía del cielo. Venía del odio que ardía en el corazón de cada hombre, mujer y niño que conocía el nombre de don Esteban Villarreal. Este viejo maldito no era como los otros hacendados, no necesitaba pistola para matar, no necesitaba ejército privado para sembrar terror. Don Esteban Villarreal mataba con algo mucho más cobarde, mucho más podrido. Mataba con la lengua. Imagínate a un hombre de casi 70 años, flaco como rama seca de mezquite, con ojos de víbora que brillaban con malicia pura. La espalda encorvada no por trabajo honrado, sino por el peso de todas las traiciones que cargaba en el alma. Usaba sombrero de ala ancha que alguna vez fue elegante, pero que ahora estaba tan sucio como su conciencia. Las manos arrugadas y manchadas nunca habían sostenido un arado, solo pluma para escribir cartas de traición a los federales. Don Esteban controlaba más de 20.000 hectáreas del desierto de Sonora, tierras que había conseguido no con sudor, sino con chismes que mandaban a hombres valientes al paredón. Su hacienda se llamaba La Providencia. Qué ironía más grande, compadre. Porque ahí no había providencia de Dios, solo maldad del diablo. Y aquí es donde comienza la verdadera historia, compadre. Una historia de justicia que todavía se cuenta en los ranchos de Sonora cuando el sol se pone y los viejos se juntan alrededor del fuego. Una historia que te va a hacer creer de nuevo que en este mundo, aunque sea a veces, aunque sea en el pasado, la maldad paga con sangre. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo, compadre. Si esta historia de justicia revolucionaria te está llegando al alma, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal para que YouTube sepa que aquí todavía hay gente que valora las leyendas verdaderas de México. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber dónde están los hombres y mujeres que todavía creen en la justicia del norte. Porque lo que vas a escuchar hoy no es cuento inventado, es memoria viva del desierto. Es la leyenda de cómo Rodolfo Fierro, el brazo derecho del Centauro del Norte, cabalgó 200 kilómetros bajo el sol infernal para cobrarle a un viejo chismoso cada palabra venenosa que había pronunciado. Don Esteban Villarreal creía que era intocable. Creía que los federales siempre lo protegerían porque les pasaba información valiosa. Creía que su lengua suelta nunca tendría consecuencias. Se equivocó, porque en el norte de México la justicia no llegaba en carruaje del gobierno. Llegaba a caballo y con Mauser en la mano. Esta es la historia del día que el chismoso más cobarde de Sonora aprendió que quien siembra crueldad cosecha justicia. Y la cosecha llegó de la mano más fría y precisa de toda la Revolución Mexicana. Prepárate, compadre, porque cuando Rodolfo Fierro decidía hacer justicia, la hacía despacio, con método, para que el castigo durara tanto como el crimen. Y el crimen de don Esteban Villarreal había durado años. Corría el año de 1914 y la Revolución Mexicana ardía en cada rincón del país como fuego en pastizal seco. En el norte, Pancho Villa y su División del Norte hacían temblar a los federales. En el sur, Emiliano Zapata defendía la tierra con sangre y pólvora. Pero en el desierto de Sonora existía un peligro que no usaba uniforme ni rifle, un peligro que vivía escondido detrás de paredes de hacienda y que mataba sin mancharse las manos. Don Esteban Villarreal no era soldado, no era revolucionario, no era nada que mereciera respeto, era simplemente el hombre más odiado del desierto, y con razón. Mientras otros hacendados explotaban a sus peones con trabajo forzado, mientras otros abusaban del poder con látigo y cadena, don Esteban había encontrado un método mucho más cobarde para mantenerse en el poder: la delación, el chisme, la traición. Cada vez que revolucionarios cruzaban cerca de sus tierras buscando refugio, agua o simplemente paso seguro hacia Chihuahua,
Don Esteban tomaba nota. Contaba cuántos eran, observaba qué armas llevaban, memorizaba hacia dónde se dirigían. Y después, como serpiente que muerde en la oscuridad, mandaba un mensajero rápido a la guarnición federal más cercana. «Pase por mi hacienda un grupo de villistas». Escribía con letra temblorosa de viejo, pero con maldad firme de demonio. «Van rumbo al cañón de Santa Rosa. Son 12 hombres. Llevan parque y caballos robados al gobierno». Y los federales llegaban. Siempre llegaban. Emboscadas en los caminos, redadas en los ranchos, fusilamientos contra muros de adobe mientras el sol salía y las familias lloraban desde lejos, sin poder hacer nada más que ver cómo caían sus hombres. ¿Cuántos revolucionarios habían muerto por culpa de la lengua de don Esteban? Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que 20, otros juraban que más de 50. Lo único seguro era que cada gota de sangre derramada por su traición pesaba en el alma del desierto como lápida de panteón. Los campesinos lo sabían, los vaqueros lo sabían, los arrieros que cruzaban esas tierras malditas lo sabían. Todos murmuraban el nombre de don Esteban con odio puro, pero nadie se atrevía a tocarlo. ¿Por qué? Porque el viejo chismoso tenía protección. El coronel Ignacio Fuentes, comandante de la guarnición federal de Hermosillo, había hecho pacto con el diablo. A cambio de información, don Esteban podía hacer lo que quisiera en sus tierras. Los federales lo cuidaban como si fuera oro del gobierno. Había un dicho en Sonora que resumía todo. Don Esteban no tiene pistola, pero tiene al coronel. Y eso es peor que tener 100 pistolas. La hacienda La Providencia era trampa mortal disfrazada de refugio. Cuando revolucionarios llegaban exhaustos del desierto, buscando agua y sombra, don Esteban los recibía con sonrisa falsa y hospitalidad venenosa. «Pasen, pasen, muchachos», decía con voz de abuelo bondadoso. «Aquí hay agua fresca y tortillas calientes. Descansen todo lo que necesiten». Y mientras los revolucionarios dormían bajo su techo, confiando en la tradición sagrada de hospitalidad mexicana, el viejo maldito ya estaba escribiendo la carta de muerte. El mensajero salía en la oscuridad. Los federales se preparaban, y al amanecer, cuando los revolucionarios despertaban y montaban sus caballos para seguir su camino, la emboscada los esperaba a 5 o 10 kilómetros de distancia. Caían como venados en cacería, sin oportunidad de defenderse, sin tiempo de rezar siquiera, y don Esteban regresaba a su hacienda, contaba las monedas de plata que el coronel le mandaba como recompensa y esperaba a las siguientes víctimas. El desierto guardaba muchos secretos, compadre. Pero ningún secreto era tan podrido como este, que un viejo cobarde vivía cómodo y gordo mientras hombres valientes morían por su lengua suelta. Los peones de la hacienda lo odiaban tanto que escupían al suelo cuando pronunciaban su nombre. Las mujeres que trabajaban en la cocina servían su comida con asco visible en el rostro. Los vaqueros que cuidaban su ganado soñaban despiertos con el día en que alguien, cualquiera, le cerrara esa boca maldita para siempre. Pero nadie se atrevía, porque tocar a don Esteban era tocar a los federales, y tocar a los federales era firmar sentencia de muerte propia y de toda la familia. Así que el viejo chismoso seguía viviendo, seguía traicionando, seguía mandando hombres al otro mundo con nada más que tinta y papel, hasta que un día su lengua pronunció los nombres equivocados. Porque hay traiciones que se perdonan, compadre. Hay ofensas que el tiempo borra, pero hay crímenes tan grandes, tan imperdonables, que despiertan algo peor que la furia. Despiertan la justicia fría y calculada de hombres que no conocen el miedo. Don Esteban Villarreal estaba a punto de descubrir que en México todavía había hombres de honor, y que esos hombres no olvidaban. El viejo
Pasaba sus días sentado en el portal de su hacienda, meciéndose en una silla de madera, mientras observaba el desierto extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Bebía mezcal barato, porque a pesar de su riqueza, el viejo era tan tacaño como traidor, y contaba historias falsas de valentía que nunca tuvo. «Yo he visto muchas revoluciones», decía a quien quisiera escuchar, aunque nadie quería. «He visto ir y venir a muchos hombres que se creían muy bravos, pero al final todos caen. Los federales siempre ganan. El gobierno siempre gana». Qué equivocado estaba el desgraciado, porque la revolución no era ejército que se rinde. No era movimiento que se compra con oro o se detiene con amenazas. La revolución era el grito ahogado de todo un pueblo. Era la furia acumulada de generaciones enteras que habían vivido de rodillas. Era la promesa de que algún día, pronto, la justicia llegaría aunque tuviera que llegar a caballo y con soga en la mano. Y esa justicia tenía nombre, tenía rostro, tenía fama que helaba la sangre de tiranos y traidores. Se llamaba Rodolfo Fierro, pero don Esteban todavía no lo sabía. Todavía creía que era invencible. Todavía pensaba que su lengua podría seguir matando sin consecuencias para siempre. El desierto de Sonora es testigo silencioso de muchas historias, compadre. Ve pasar los años como ve pasar las tormentas de arena, sin juzgar, sin perdonar, solo recordando. Y el desierto estaba a punto de presenciar justicia tan brutal, tan perfecta, que todavía hoy los viejos la cuentan cuando quieren enseñar a los jóvenes que la traición siempre, siempre se paga. Porque para hombres sin honor, la única ley que vale es la del plomo. Y cuando el plomo no es suficiente, vale la ley de la soga. Don Esteban Villarreal iba a aprenderlo de la forma más dolorosa posible. Era marzo de 1914 y el viento del norte soplaba frío sobre el desierto de Sonora, arrastrando polvo y presagios de muerte. 3 jinetes cabalgaban desde Chihuahua hacia Hermosillo, con una misión específica de Pancho Villa: entregar mensajes cifrados a las células revolucionarias que operaban en Sonora, coordinar ataques simultáneos contra guarniciones federales y regresar con información sobre movimientos del enemigo. No eran soldados cualquiera, eran dorados, la élite de Villa, los hombres que habían probado su valor en combate una y otra vez, los que cabalgaban al lado del Centauro del Norte y dormían con un ojo abierto porque sabían que la muerte podía llegar en cualquier momento. Se llamaban José Rentería, Pedro Alvarado y Miguel Sánchez. José Rentería tenía 23 años recién cumplidos. Era de Parral, hijo de minero, nieto de minero, bisnieto de minero. Había conocido la oscuridad de los túneles desde niño y había jurado que sus hijos, si algún día los tenía, nunca bajarían a esas profundidades malditas. Se había unido a Villa creyendo en la promesa de tierra y libertad. Llevaba en el bolsillo de su camisa una carta de su madre que nunca terminó de leer. La última línea decía: «Cuídate mucho, hijo. Que Dios te proteja y te traiga de vuelta a casa». Pedro Alvarado tenía 27 años y era el más experimentado del grupo. Había peleado en Torreón, en Ciudad Juárez, en Zacatecas. Tenía cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, regalo de bayoneta federal que casi lo mata en combate cuerpo a cuerpo. Estaba casado. Su esposa esperaba un hijo que nacería en junio. Cuando vuelva de Sonora, le había prometido: «Voy a estar ahí para recibirlo, te lo juro por la Virgen de Guadalupe». Miguel Sánchez era el más joven, apenas 20 años, pero tenía corazón de león. Era de rancho pequeño cerca de Durango, donde había visto a su padre ser golpeado por capataces de hacienda hasta quedar medio muerto. El día que Miguel se unió a la División del Norte, le dijo a Villa con voz firme: «General, yo no sé leer ni escribir, pero sé disparar derecho y sé morir parado.
Úseme donde me necesite. Villa lo había aceptado en el acto. Miguel llevaba consigo un rosario que su abuela le había dado, las cuentas gastadas de tanto rezar. Estos tres hombres cabalgaban juntos desde hacía meses, se cuidaban las espaldas, compartían el último trago de agua cuando cruzaban el desierto, se contaban historias alrededor de las fogatas para no olvidar por qué peleaban. Eran hermanos, compadre, hermanos de sangre revolucionaria, y ahora cabalgaban hacia su muerte sin saberlo. El sol del desierto caía implacable sobre ellos mientras avanzaban por territorio de Sonora. Habían salido de Chihuahua hacía 4 días, cabalgando de noche y descansando de día para evitar ser vistos por patrullas federales. El viaje había sido duro, agua escasa, comida racionada, caballos cansados. Cuando vieron a lo lejos las paredes blancas de la hacienda La Providencia, los tres sintieron alivio. «Miren», dijo Pedro señalando con el dedo. «Una hacienda grande. Tal vez podamos conseguir agua fresca y descansar un par de horas antes de seguir». José asintió. «Los caballos están reventados, compadre. Necesitan agua o no llegan a Hermosillo». Miguel, el más joven, frunció el ceño. «¿Y si es hacienda de federal o de alguien que nos delate?» Pedro se rió. «Muchacho, venimos de parte de Villa. Si alguien intenta pasarse de listo, le enseñamos quiénes somos. Además, la hospitalidad es sagrada en el norte. Nadie niega agua a un viajero». «Qué equivocado estaba, compadre, qué terriblemente equivocado. Llegaron a las puertas de la hacienda al mediodía. El sol estaba en su punto más alto, y el calor hacía temblar el aire como si el desierto mismo estuviera vivo y respirando. Don Esteban Villarreal los vio llegar desde el portal. Los ojos de víbora del viejo se iluminaron con anticipación maldita. Podía ver que eran revolucionarios. Lo decían las cartucheras cruzadas, los rifles Mauser, la forma en que cabalgaban con confianza de hombres acostumbrados a la guerra. «Buenas tardes, señores», gritó el viejo con voz melosa como miel envenenada. «¿Qué los trae por estas tierras olvidadas de Dios?» Pedro desmontó primero. «Buenas tardes, don. Venimos de largo camino y necesitamos agua para los caballos y para nosotros. Pagaremos lo justo». Don Esteban agitó la mano como espantando moscas. «No, no, no. Aquí no se cobra por la hospitalidad cristiana. Pasen, pasen. Hay agua fresca del pozo y mi cocinera puede prepararles algo de comer. Ustedes se ven cansados, muchachos». Los tres dorados intercambiaron miradas. El viejo parecía sincero. La hacienda parecía tranquila. No había señales de federales. «Se lo agradecemos, don», dijo José, «pero no queremos causar molestias. Con agua es suficiente». «¿Qué molestias ni qué nada?», insistió don Esteban. «Yo también fui joven y sé lo que es cruzar el desierto. Descansen aunque sea un par de horas. Los caballos lo necesitan y ustedes también». Miguel seguía incómodo, pero el cansancio pesaba más que la desconfianza. Habían cabalgado casi sin dormir durante 4 días. Los caballos efectivamente necesitaban descanso, y el viejo parecía inofensivo, solo un hacendado solitario ofreciendo hospitalidad. «Está bien, don», aceptó Pedro finalmente, «pero solo un par de horas. Tenemos que seguir camino antes del anochecer». Don Esteban sonrió, esa sonrisa que ocultaba colmillos de serpiente. Por supuesto, pasen, están en su casa». Los tres dorados entraron a la hacienda. Dieron agua a los caballos. Comieron tortillas con frijoles que la cocinera les preparó con cara de funeral. Ella sabía lo que vendría después, pero no podía advertirles sin arriesgar su propia vida. Mientras los revolucionarios descansaban a la sombra de un mezquite en el patio, don Esteban ya estaba escribiendo la carta. Con mano temblorosa pero mente clara como cristal maldito, mojó la pluma en tinta negra y comenzó a redactar la sentencia de muerte. «Estimado coronel Fuentes, le informo que en mi hacienda se encuentran en este momento 3 revolucionarios villistas armados con rifles Mauser.
Llevan cartucheras llenas y parecen ser mensajeros. Van rumbo a Hermosillo. Saldrán de aquí aproximadamente a las 3 de la tarde. Le sugiero emboscada en el paso del Cañón de las Ánimas, a unos 15 kilómetros al norte de mi propiedad. Es paso obligado y estrecho, ideal para su operación. Su servidor, Esteban Villarreal. Selló la carta. Llamó a su mensajero más rápido. Un muchacho de 16 años que hacía estos trabajos sucios a cambio de monedas. Lleva esto al coronel Fuentes en Hermosillo. Corre como si te persiguiera el diablo. Si llegas antes de las 2 de la tarde, hay 10 pesos de plata para ti. El muchacho montó el caballo más rápido de la hacienda y salió disparado levantando nube de polvo. La trampa estaba tendida. A las 3 de la tarde, como había predicho don Esteban, los 3 dorados montaron sus caballos. «Gracias por la hospitalidad, don», dijo Pedro. «Dios se lo pague. Que Dios los acompañe en su camino, muchachos», respondió el viejo con voz que destilaba falsedad. «Vayan con cuidado. El desierto es traicionero». ¡Qué ironía más cruel, compadre! El desierto no era traicionero, el viejo sí lo era. Los 3 dorados cabalgaron hacia el norte. Iban más descansados, con caballos que habían bebido agua fresca. Hablaban entre ellos sobre la misión, sobre lo que harían cuando regresaran a Chihuahua, sobre el futuro que imaginaban después de la revolución. Miguel le contaba a José sobre una muchacha que le gustaba en Durango. «Cuando esto termine, compadre, voy a casarme con ella. Vamos a tener rancho pequeño, nada lujoso, pero propio, con tierra que trabajar sin que ningún patrón nos explote». José se reía. «Primero termina la revolución, muchacho. Después piensas en muchachas». Pedro iba adelante, explorando el camino con ojos experimentados de guerrero. Llegaron al Cañón de las Ánimas cuando el sol empezaba a inclinarse hacia el oeste. El cañón era paso estrecho entre paredes de roca que se elevaban como muros de prisión. El camino se angostaba tanto que apenas cabían 2 caballos lado a lado. Pedro sintió algo raro, ese instinto que desarrollan los hombres que han sobrevivido muchas batallas. Ese cosquilleo en la nuca que dice, algo está mal. Levantó la mano para detener a los otros. «Esperen», susurró, «este lugar es perfecto para emboscada». Pero ya era tarde. El primer disparo atravesó el silencio del desierto como trueno. Pedro cayó del caballo con bala en el pecho. Intentó levantarse, pero la sangre ya brotaba como río. «¡Emboscada!», gritó José mientras sacaba su rifle. Los federales estaban escondidos en las rocas de arriba. 20 soldados bien posicionados, con rifles apuntando hacia abajo. Era masacre planeada, no combate justo. Miguel disparó 3 veces antes de que bala le volara la mitad del cráneo. Cayó del caballo y su cuerpo quedó inmóvil en el polvo, con el rosario de su abuela todavía apretado en la mano. José logró matar a un federal antes de que 5 balas lo derribaran. Cayó de rodillas, tosiendo sangre, tratando de alcanzar su rifle caído. La última cosa que vio antes de que todo se volviera negro fue el cielo azul del desierto, tan azul y tan indiferente a su muerte. El tiroteo duró menos de 2 minutos. Los 3 dorados yacían muertos en el polvo del Cañón de las Ánimas. La sangre se mezclaba con la tierra seca. Los caballos huían asustados por el sonido de los disparos. El coronel Fuentes bajó de las rocas con sonrisa de victoria. Revisó los cuerpos, les quitó las cartucheras, los rifles, hasta las botas. 3 villistas menos, dijo escupiendo en el suelo. Buen trabajo, muchachos. Don Esteban tendrá su recompensa. Dejaron los cuerpos ahí mismo, para que los coyotes y zopilotes se encargaran de ellos. Esa noche, don Esteban recibió bolsa con 30 pesos de plata, 10 por cada revolucionario muerto. El viejo contó las monedas con dedos temblorosos de emoción, las guardó en su caja fuerte y durmió tranquilo como si nada hubiera pasado.
Pero en Chihuahua, cuando los tres dorados no regresaron en la fecha esperada, Pancho Villa comenzó a preocuparse. Mandó exploradores, mandó mensajeros, buscó información. 2 semanas después, un arriero que había pasado por el Cañón de las Ánimas encontró los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Los reconoció por las ropas rasgadas y las cartucheras características de los dorados. El arriero llevó la noticia a Villa, y también llevó algo más, el rumor que corría por todo Sonora de que don Esteban Villarreal, el chismoso de la Providencia, había sido quien delató a los muchachos. Cuando Pancho Villa recibió la noticia, estaba en su cuartel general revisando mapas de batalla con sus generales. El mensajero entró tembloroso. «Mi general, traigo malas noticias». Villa levantó la vista. «¡Habla!». Los 3 dorados que mandó a Sonora, José Rentería, Pedro Alvarado y Miguel Sánchez, fueron emboscados en el Cañón de las Ánimas. Los 3 murieron, mi general. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Villa no dijo nada, no golpeó la mesa, no maldijo. Simplemente se quedó quieto como estatua de piedra, con mandíbula apretada y ojos fijos en un punto invisible en la distancia. Los generales presentes sintieron el frío de la muerte entrar al cuarto. «¿Quién?», preguntó Villa finalmente con voz tan baja que apenas se escuchaba. «Dicen que fue don Esteban Villarreal, mi general, el hacendado de la Providencia. Dicen que los recibió en su hacienda y después mandó aviso a los federales». Villa cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos algo que helaba la sangre. No era furia, era algo peor. Era justicia fría esperando el momento de ejecutarse. Se volteó hacia donde estaba Rodolfo Fierro, recargado contra la pared con los brazos cruzados. Los 2 hombres se miraron. No hizo falta decir ni una palabra. Fierro asintió lentamente, se enderezó y comenzó a caminar hacia la puerta. «¡Fierro!», llamó Villa. Rodolfo se detuvo sin voltearse. «Tráeme la lengua de ese viejo chismoso», dijo Villa con voz que no admitía réplica, «y que su muerte sirva de ejemplo para todos los traidores de México». «Como ordene, mi general», respondió Fierro, y en su voz había algo que hacía temblar hasta a los hombres más valientes. Porque cuando Rodolfo Fierro recibía orden de hacer justicia, la hacía con método, con paciencia, con precisión quirúrgica. Y don Esteban Villarreal acababa de firmar su sentencia de muerte con la sangre de 3 muchachos que solo querían un México mejor. El desierto no olvida, y Fierro era la memoria del desierto. Rodolfo Fierro no era hombre de muchas palabras. Nunca lo fue. Mientras otros revolucionarios hablaban de justicia, de tierra, de libertad, Fierro simplemente actuaba. Era la mano ejecutora de Villa, la mano que no temblaba, que no dudaba, que no perdonaba cuando había orden de por medio. Dicen que Fierro había nacido sin miedo, que donde otros hombres tenían corazón, él tenía hielo, que podía mirar a un hombre a los ojos mientras lo mataba y no sentir absolutamente nada. Pero eso no era del todo cierto, compadre. Fierro sí sentía. Solo que lo que sentía no era lo que sienten los hombres comunes. No sentía compasión por los enemigos, no sentía duda ante la violencia, no sentía remordimiento después de la ejecución. Lo que Fierro sentía era un sentido de justicia tan puro, tan absoluto, tan inquebrantable, que para él no había grises, solo blanco y negro, solo inocente y culpable, solo justo y traidor. Y don Esteban Villarreal era culpable, era traidor. Era el tipo de basura humana que Fierro había jurado eliminar de la faz de México. Esa tarde, después de recibir la orden de Villa, Fierro se dirigió a los establos del cuartel general. Escogió su caballo negro, el más resistente, el más rápido, el más leal.
un animal magnífico que había cabalgado a su lado en docenas de batallas y que conocía el paso de su jinete mejor que nadie. Le habló en voz baja mientras le ajustaba la montura. «Tenemos largo camino, compañero. 200 kilómetros hasta Sonora. Vamos a cabalgar duro, pero te prometo que al final habrá justicia y después descansarás todo lo que quieras». El caballo resopló como si entendiera cada palabra. Fierro revisó meticulosamente su equipo. 2 Mauser cargados con parque suficiente para pequeña guerra. Pistola Colt, calibre .45 en el cinto. Cuchillo de monte con hoja de 30 centímetros afilada como navaja de afeitar. Cantimplora llena de agua. Cecina seca para el camino. Y algo más. Algo que hizo que todos los que lo vieron prepararse sintieran escalofrío en la espalda. Una soga. Pero no era soga cualquiera. Era la soga más larga que nadie había visto. Casi 20 metros de cáñamo grueso, enrollada con cuidado y amarrada a la montura. La había conseguido especialmente para esta misión, porque Fierro sabía exactamente qué tipo de justicia merecía un chismoso traidor. «¿Para qué la soga, capitán?», preguntó un dorado joven que ayudaba a preparar el caballo. Fierro lo miró con esos ojos que no revelaban nada. «Para cerrarle el hocico a un viejo hablador, para siempre». El joven tragó saliva y no volvió a preguntar. Cuando todo estuvo listo, Fierro montó su caballo. El sol ya se estaba poniendo sobre Chihuahua, tiñendo el cielo de rojo sangre. Era señal apropiada para el viaje que comenzaba. Villa salió a despedirlo. Los 2 hombres se miraron en silencio durante largo momento. «Tráelo vivo si puedes», dijo Villa finalmente. «Quiero que sufra». Fierro asintió. «Va a sufrir, mi general. Se lo prometo. Va a sufrir tanto que va a rogarme que lo mate rápido. Y entonces lo haré sufrir más». Villa puso mano en el hombro de su brazo derecho. José, Pedro y Miguel eran buenos muchachos. Tenían futuro. Tenían familia esperándolos. Ese viejo maldito les quitó todo eso por 30 pesos de plata. «Lo sé, mi general», respondió Fierro, «y lo va a pagar. Con sangre, con dolor y con su maldita lengua arrancada si hace falta». Fierro espoleó su caballo y salió del cuartel al galope. Detrás de él quedó nube de polvo y silencio pesado de hombres que sabían que acababan de presenciar el comienzo de una leyenda. El camino de Chihuahua a Sonora era brutal, 200 kilómetros de desierto implacable, de montañas traicioneras, de caminos que se perdían entre rocas y matorrales espinosos. No había pueblos grandes en el trayecto. Solo ranchos aislados, pozos de agua escasos y el silencio infinito del norte mexicano. Fierro cabalgó toda la noche. No se detuvo a descansar. No durmió. Solo bebía agua cuando el caballo necesitaba beber y comía cecina sin desmontar, masticando despacio mientras sus ojos escaneaban el horizonte buscando peligros. La luna llena iluminaba el desierto como si fuera de día. Las sombras de los cactus gigantes se proyectaban sobre la arena como dedos acusadores. El viento nocturno silbaba entre las rocas con sonido que parecía lamento de almas perdidas. Pero Fierro no sentía miedo, no sentía cansancio. Solo sentía esa urgencia fría que lo empujaba hacia adelante como máquina de justicia imparable. Mientras cabalgaba, pensaba en los 3 dorados muertos. Había conocido a José Rentería, muchacho callado, trabajador, que siempre cuidaba su rifle como si fuera tesoro. José nunca se quejaba, ni del hambre, ni del frío, ni del cansancio. Era el tipo de soldado que todo general quiere en su ejército. Había compartido fogata con Pedro Alvarado después de la batalla de Torreón. Pedro le había contado que su esposa estaba embarazada, que iba a ser padre por primera vez,
que después de la revolución quería abrir pequeño negocio de herrería. «Voy a hacer las rejas más bonitas de todo Chihuahua, capitán», había dicho con sonrisa orgullosa. «Rejas que duren 100 años». Y Miguel Sánchez, el más joven, el más entusiasta, el que todavía creía con todo el corazón que la revolución iba a cambiar México para siempre. Miguel cantaba corridos alrededor de las fogatas, tenía voz terrible, desafinada, pero lo hacía con tanta pasión que todos se reían y lo dejaban terminar las canciones. 3 vidas, 3 futuros, 3 familias destrozadas. Todo por la lengua suelta de un viejo cobarde que vendía revolucionarios como si fueran ganado. La furia de Fierro no era caliente como la de otros hombres. No gritaba ni maldecía. Su furia era fría como hielo del norte, dura como piedra del desierto, paciente como el coyote que espera a su presa. Y esa furia crecía con cada kilómetro que cabalgaba. Al amanecer del primer día, Fierro había cruzado ya 80 kilómetros. El caballo empezaba a cansarse, pero todavía tenía fuerza. Fierro lo dejó beber en arroyo seco que todavía tenía charco de agua lodosa en el fondo, y él mismo se mojó la cara para quitarse el polvo del camino. Pasó por Rancho Pequeño, donde Vieja le ofreció tortillas y café. Fierro aceptó. Comió en silencio, pagó el doble de lo que valía y siguió su camino. «Ese hombre lleva la muerte en los ojos», le dijo la Vieja a su nieto después de que Fierro se fue. «Vi muchos revolucionarios pasar por aquí, pero ninguno como ese. Ese va a matar a alguien, y ese alguien mejor que se encomiende a todos los santos del cielo». Fierro cabalgó durante el día bajo sol que caía como martillo sobre yunque. El calor era insoportable. El aire mismo parecía ondular y temblar. Los lagartos se escondían bajo las rocas. Los zopilotes volaban en círculos lentos, esperando que algo muriera. Pero Fierro seguía adelante. Cruzó montañas donde el camino era apenas rastro entre piedras. Pasó por cañones donde el eco de los cascos de su caballo retumbaba como tambor de guerra. Atravesó llanuras donde no había sombra ni refugio, solo tierra quemada que se extendía hasta el horizonte. Y mientras cabalgaba, la soga enrollada en su montura se mecía con el movimiento del caballo, recordándole constantemente el propósito de su viaje. Al caer la noche del primer día, Fierro había recorrido 150 kilómetros. Estaba exhausto, aunque nunca lo admitiera, y el caballo también. Hizo campamento pequeño junto a rocas grandes que ofrecían protección del viento nocturno. No encendió fogata para no llamar la atención. Comió cecina fría, bebió agua tibia de su cantimplora y se recostó con la cabeza apoyada en su montura, mirando las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo negro. Pensó en Villa, pensó en la revolución, pensó en todos los hombres que habían muerto peleando por un México mejor. Y pensó en los traidores, los chismosos, los soplones, las ratas que vendían a sus hermanos por monedas. «El norte no olvida una traición», murmuró Fierro a las estrellas. «Y yo soy la memoria del norte». Durmió 2 horas, no más. Cuando despertó todavía era de noche, pero él sabía por instinto que ya estaba cerca del amanecer. Montó su caballo y siguió cabalgando en la oscuridad. Al mediodía del segundo día, Fierro vio a lo lejos las paredes blancas de una hacienda grande. Su corazón, ese corazón que muchos creían que no existía, latió más rápido. «La providencia», murmuró. «Llegamos, compañero». Se detuvo en loma lejana, desde donde podía observar la hacienda sin ser visto. Sacó sus binoculares y estudió el terreno con ojo de estratega militar. La hacienda tenía muro de adobe blanco que la rodeaba, portón grande de madera en el frente, varias construcciones dentro, la casa principal, los establos, las chozas de los peones. Había movimiento, vaqueros trabajando, mujeres lavando ropa, niños jugando en el polvo. Y ahí,
Sentado en el portal de la casa principal, estaba él, don Esteban Villarreal. Fierro lo observó a través de los binoculares. El viejo estaba en su silla mecedora, bebiendo algo de una taza, mirando el desierto con esa expresión de arrogancia que solo tienen los que se creen intocables. Fierro bajó los binoculares lentamente. Su mandíbula se apretó. Sus ojos se estrecharon. «Disfruta tu último día, viejo maldito», dijo en voz baja, «porque mañana al amanecer yo voy por ti». Podría haber entrado esa misma tarde. Podría haber cabalgado hasta el portón, haber derribado la puerta, haber agarrado al viejo y haberlo ejecutado ahí mismo. Pero Fierro no hacía las cosas de esa manera. La venganza verdadera, la justicia verdadera, requería paciencia, requería planificación, requería que el castigo fuera público, memorable, simbólico. Así que Fierro acampó en las colinas cercanas, escondido entre las rocas, esperando el momento perfecto. Esa noche no durmió nada. Se quedó despierto, limpiando sus armas, revisando la soga, preparando cada detalle de lo que vendría al amanecer. Pensó en las palabras que le diría al viejo antes de ejecutarlo. Pensó en cómo se vería la cara de don Esteban cuando se diera cuenta de que no había escape, de que los federales no llegarían a tiempo, de que finalmente tendría que pagar por todos sus crímenes. Órale, compadre. Si quieres saber cómo terminó todo este desmadre, dale like y suscríbete ahorita, porque lo que viene está bien cabrón. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber dónde están los hombres que todavía creen en la justicia del norte, porque lo que Fierro le hizo a ese viejo traidor se cuenta todavía en los ranchos de Sonora como la venganza más brutal que el desierto haya presenciado. Mientras el sol se ponía sobre Sonora, tiñendo el desierto de rojo y naranja, Fierro desenrolló la soga y la revisó metro por metro. La pasó entre sus dedos, sintiendo la textura áspera del cáñamo, imaginando cómo se vería colgando del mezquite más alto de la hacienda. «Mañana», susurró al viento del desierto, «mañana la justicia vuelve a Sonora». Y el desierto pareció responder con un silencio que era promesa y amenaza al mismo tiempo, porque en el norte de México la justicia no llegaba en carruaje del gobierno. Llegaba a caballo y con soga en la mano, y cuando llegaba de la mano de Rodolfo Fierro, llegaba fría, calculada y absolutamente implacable. Don Esteban Villarreal todavía no lo sabía, pero le quedaban menos de 12 horas de vida, y cada una de esas horas sería regalo que no merecía. El amanecer llegó al desierto de Sonora como siempre llegaba, despacio, pintando el cielo de colores que iban del negro al violeta, del violeta al rosa, del rosa al naranja ardiente. Los primeros rayos del sol tocaron las paredes blancas de la hacienda La Providencia como dedos de fuego. Don Esteban Villarreal dormía tranquilo en su cama, esa cama grande con dosel de madera tallada que había comprado con dinero de traición. Soñaba sueños vacíos de hombre sin conciencia, respirando pesado por la nariz, roncando ocasionalmente. No sabía que esos serían los últimos minutos de paz que tendría en su vida podrida. Rodolfo Fierro se había levantado antes del amanecer. Había revisado por última vez su equipo, había cargado sus armas, había enrollado la soga de forma que pudiera desenrollarla rápidamente cuando llegara el momento. Y ahora, mientras el sol apenas empezaba a asomar sobre el horizonte, Fierro montó su caballo negro y comenzó a descender de las colinas hacia la hacienda. No iba con prisa, no cabalgaba al galope como soldado atacando. Iba despacio, con método, como hombre que tiene todo el tiempo del mundo porque sabe que su presa no tiene a dónde escapar. El portón de la hacienda estaba cerrado pero no con llave. Nunca lo cerraban con llave, porque don Esteban se sentía protegido por los federales. ¡Qué error más grande, compadre! Fierro desmontó sin hacer ruido.
Empujó el portón, que se abrió con chirrido leve de bisagras oxidadas. Entró al patio de la hacienda como sombra que se desliza, como muerte que llega sin anunciarse. Un perro viejo que dormía cerca de los establos levantó la cabeza. Miró a Fierro con ojos que parecían entender lo que venía. El perro no ladró. Solo bajó la cabeza de nuevo y cerró los ojos, como si quisiera hacerse invisible. Fierro cruzó el patio. Sabía exactamente dónde estaba la habitación del viejo. La había observado el día anterior con sus binoculares. Era la habitación grande en la esquina este de la casa principal, con ventana que daba al desierto. Llegó a la puerta de la casa. Estaba cerrada con tranca de madera desde adentro. Fierro sacó su cuchillo y con movimiento preciso levantó la tranca a través de la rendija. La puerta se abrió sin hacer ruido. Entró a la casa. Dentro todo estaba oscuro y silencioso. Olía a mezcal rancio, a tabaco viejo, a polvo acumulado. Las paredes estaban decoradas con pinturas baratas de vírgenes y santos. Ironía cruel, considerando que ese lugar era casa de demonio disfrazado de hombre. Fierro conocía el camino. Había estudiado la distribución de la casa desde afuera. Avanzó por el pasillo con pasos silenciosos como los de gato cazando rata. Llegó a la puerta de la habitación de don Esteban. Puso mano en la manija. La giró despacio. La puerta se abrió con leve crujido. Y ahí estaba él. Don Esteban Villarreal dormía boca arriba con la boca abierta, roncando como cerdo. La cobija gruesa lo cubría hasta la cintura. Una mano colgaba fuera de la cama. En la mesita junto a la cama había botella medio vacía de mezcal y vaso sucio. Fierro entró al cuarto, cerró la puerta detrás de él. Se quedó parado ahí durante momento largo, solo mirando al viejo dormir. Pensó en los 3 dorados muertos. Pensó en sus familias esperándolos. Pensó en todas las otras víctimas de este maldito traidor. Y entonces, con movimiento rápido como víbora atacando, Fierro sacó su pistola Colt .45 y la presionó contra la frente de don Esteban. El viejo despertó con sobresalto. Sus ojos se abrieron de golpe. Intentó gritar, pero Fierro puso mano sobre su boca antes de que pudiera hacer ruido. Ni un sonido. Sisió Fierro con voz que helaba la sangre. Ni un maldito sonido o te vuelo los sesos antes de tiempo. Don Esteban miró hacia arriba y vio los ojos de Fierro. Esos ojos fríos como nieve de montaña, duros como roca del desierto, vacíos de toda compasión. Y en ese momento, el viejo supo. Supo que había llegado el día que siempre temió en secreto. El día en que alguien vendría a cobrarle todas sus traiciones. El día en que los federales no podrían salvarlo. «¡Levántate!», ordenó Fierro quitando la mano de la boca del viejo, pero manteniendo la pistola apuntada a su cabeza. «Despacio, sin trucos». Don Esteban se sentó en la cama con movimientos torpes de hombre viejo, despertado en medio del terror. Le temblaban las manos, le temblaba el labio inferior. Su respiración era agitada como la de animal atrapado. «¿Quién es usted?», tartamudeó. Fierro sonrió, pero no era sonrisa de alegría, era sonrisa de lobo que ha acorralado a su presa. «Soy Rodolfo Fierro y vengo de parte de Pancho Villa». El nombre cayó en el cuarto como piedra cayendo en pozo profundo. Don Esteban se puso completamente blanco. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de las cuencas. Empezó a temblar de pies a cabeza. No, tiene que haber error. Yo no he hecho nada. Yo soy amigo del gobierno. Tengo protección del coronel Fuentes. El coronel Fuentes está en Hermosillo, dijo Fierro con voz tan fría que parecía congelar el aire. Y yo estoy aquí. Así que tu protección no vale una mierda, viejo chismoso. ¿Qué quiere?, preguntó don Esteban con voz quebrada. «Quiero que pagues por los 3 dorados que mandaste matar», respondió Fierro. «José Rentería, Pedro Alvarado y Miguel Sánchez. Los recuerdas. Los recibiste en tu hacienda hace 3 semanas.
Les diste agua y tortillas, y después mandaste mensajero a los federales para que los emboscaran en el Cañón de las Ánimas. El viejo negó con la cabeza desesperadamente. No sé de qué habla. Yo nunca... Fierro le dio bofetada tan fuerte que lo tiró de la cama al suelo. El viejo cayó con gemido de dolor. «No me mientas», rugió Fierro con voz que por primera vez mostraba algo de emoción, furia pura y controlada. «No me insultes con mentiras. Sé todo lo que hiciste. Sé cuántos hombres has traicionado. Sé cuánta sangre tienes en las manos». Don Esteban se arrastró por el suelo hacia la esquina del cuarto, temblando como hoja en vendaval. Por favor, tengo dinero, mucho dinero. Puedo pagarle lo que quiera, 1,000 pesos, 5,000 pesos, lo que pida». «¿1,000 pesos?», repitió Fierro con desprecio. «¿5,000? ¿Crees que la vida de 3 revolucionarios se paga con dinero? ¿Crees que puedes comprarme como compraste a los federales?» «10,000 pesos», gritó el viejo. «Toda mi fortuna, todo lo que tengo, está en la caja fuerte de mi estudio. Puede llevárselo todo. Solo déjeme vivir». Fierro se agachó hasta quedar a nivel de los ojos del viejo. Lo miró con tal intensidad que don Esteban tuvo que apartar la vista. «Tu fortuna está manchada de sangre», dijo Fierro. «Cada moneda que tienes fue pagada con la vida de hombre mejor que tú, y no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda salvarte ahora». El viejo comenzó a llorar. Lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras sollozaba como niño. Por favor, tengo familia, tengo hijos». «Los 3 dorados también tenían familia», respondió Fierro levantándose. «José tenía madre esperándolo. Pedro tenía esposa embarazada. Miguel tenía novia que pensaba casarse con él. Y tú les quitaste todo eso por 30 pesos de plata». Don Esteban intentó otra estrategia. Su rostro cambió de súplica a amenaza. «El coronel Fuentes viene aquí cada semana. Cuando se entere de esto, Villa pagará las consecuencias. Atacará con todo su ejército. Usted no puede». Fierro se rió, risa seca como hueso de animal muerto. «¿El coronel? ¿Tu protección federal? Mira por la ventana, viejo. ¿Ves a alguien viniendo a salvarte? No, porque estás solo, completamente solo, con tu conciencia podrida y la justicia que viene a cobrarte». Agarró al viejo por el cuello de su camisón de dormir y lo levantó del suelo como si fuera saco de papas. Don Esteban pataleó débilmente, pero no tenía fuerza. Era hombre viejo acostumbrado a mandar, no a pelear. «Camina», ordenó Fierro empujándolo hacia la puerta. «Vamos afuera. Quiero que todos en esta hacienda vean lo que le pasa a los chismosos traidores». Don Esteban intentó resistirse, aferrándose al marco de la puerta. «No, por favor, no». Fierro lo golpeó en el estómago con la culata de su pistola. El viejo se dobló con gemido de dolor y dejó de resistirse. Lo arrastró por el pasillo, por la sala, hacia la puerta principal. El ruido despertó a otros en la casa, sirvientes que dormían en cuartos pequeños cerca de la cocina. Una mujer vieja, la cocinera, salió de su cuarto. Vio a Fierro arrastrando a don Esteban y sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero no dijo nada. No gritó. No pidió ayuda. En vez de eso, se persignó lentamente y murmuró: «Al fin llegó la justicia». Fierro asintió hacia ella. «Reúne a todos en el patio. Quiero que todos vean esto». La cocinera fue de cuarto en cuarto, despertando a los peones, a los vaqueros, a las mujeres que trabajaban en la hacienda. Mientras tanto, Fierro sacó a don Esteban al patio. El sol ya había salido completamente y el calor empezaba a crecer. El cielo era azul perfecto, sin una sola nube, día hermoso para ejecución. Fierro arrojó al viejo al suelo en medio del patio. Don Esteban cayó de rodillas en el polvo, llorando, temblando, con las manos juntas en posición de ruego. Por favor,
Tengo 70 años. Soy hombre viejo. Tenga piedad. Piedad, repitió Fierro. ¿Tuviste piedad de José Rentería cuando tenía 23 años y toda la vida por delante? ¿Tuviste piedad de Pedro Alvarado, que iba a ser padre? ¿Tuviste piedad de Miguel Sánchez, que apenas tenía 20 años? El viejo no respondió, solo sollozaba incontrolablemente. Poco a poco, los habitantes de la hacienda comenzaron a salir de sus chozas. 20, 30, 40 personas, hombres, mujeres, niños, formando círculo alrededor de Fierro y don Esteban. Fierro los miró uno por uno. Vio en sus rostros no miedo, sino algo diferente, algo que parecía esperanza, satisfacción, justicia postergada finalmente llegando. ¿Este hombre les pagaba bien?, preguntó Fierro a la multitud. Nadie respondió. ¿Los trataba con respeto? Silencio. ¿Alguno de ustedes va a defenderlo? Un vaquero viejo escupió en el suelo. Ese desgraciado nos trataba como perros, nos pagaba miseria y nos amenazaba con los federales si nos quejábamos. Una mujer añadió con voz llena de odio. Mi hermano era revolucionario, pasó por aquí buscando refugio. Don Esteban lo delató. Lo fusilaron 2 días después. Tenía 18 años. Otro hombre gritó, «¡Que pague todo lo que hizo! ¡Que pague con sangre!». Y entonces, como si alguien hubiera abierto compuerta, todos empezaron a gritar, «¡Traidor! ¡Chismoso! ¡Que lo maten!». Don Esteban miró a su alrededor con terror absoluto. Buscaba compasión, buscaba aliados, buscaba a alguien que lo defendiera. No encontró a nadie, hasta su propia gente, la gente que había trabajado para él durante años, quería verlo muerto. Fierro levantó la mano, y la multitud se silenció inmediatamente. Había en él autoridad natural que hacía que todos obedecieran sin cuestionar. «Este hombre», dijo Fierro con voz que llegaba a todos los rincones del patio, «ha traicionado a docenas de revolucionarios, ha mandado a muerte a hombres valientes que solo querían un México mejor, ha vendido a sus hermanos por monedas de plata, y hoy, aquí, frente a todos ustedes, va a pagar». Se volteó hacia su caballo donde estaba enrollada la soga. La desenrolló lentamente, metro por metro, dejando que cayera al suelo como serpiente desenroscándose. Don Esteban vio la soga y comenzó a gritar, «¡No, no, por favor, Dios mío! ¡Que alguien me ayude!». Pero no había ayuda, no había salvación, no había escape, solo había justicia fría esperando ser ejecutada. Fierro miró hacia el mezquite más alto del patio, árbol viejo y fuerte que había visto décadas de historia pasar. Ese sería el lugar. «¡Levántalo!», ordenó a 2 vaqueros. «Llévenlo al árbol». Los 2 hombres obedecieron sin dudar, agarrando a don Esteban por los brazos y arrastrándolo hacia el mezquite mientras el viejo pataleaba y gritaba con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo viejo y cobarde. La venganza estaba a punto de completarse, y el desierto de Sonora estaba a punto de presenciar justicia tan brutal, tan perfecta, que todavía hoy se cuenta en los ranchos cuando cae la noche. Los 2 vaqueros arrastraron a don Esteban hasta el mezquite más alto del patio, mientras el viejo gritaba y suplicaba con voz quebrada por el terror. Sus piernas ya no lo sostenían. Se había orinado encima del miedo, dejando mancha oscura en su camisón de dormir que todos podían ver. Fierro caminó detrás de ellos con la soga en la mano, desenrollándola metro por metro. El cáñamo grueso se arrastraba por el polvo, dejando marca como serpiente que va a su presa. Cuando llegaron al árbol, Fierro dio la orden. «Amárrenlo al tronco, que no se mueva». Los vaqueros obedecieron. Usaron lazos para atar las manos de don Esteban detrás del tronco del mezquite. El viejo lloraba sin control, con mocos corriendo por su nariz, saliva cayendo de su boca, los ojos enrojecidos e hinchados. «Por favor, gemía una y otra vez como disco rayado. «Tengo dinero, les daré todo. Por favor,
Fierro se paró frente a él. La diferencia entre los dos hombres era abismal. Fierro estaba de pie, firme, con ojos fríos y determinados. Don Esteban estaba derrumbado, patético, reducido a nada más que animal asustado, rogando por vida que no merecía. «Escúchame bien, viejo chismoso», dijo Fierro con voz que cortaba como cuchillo. «Voy a explicarte exactamente lo que va a pasar. No porque mereces saberlo, sino porque quiero que cada segundo que te queda lo pases en terror absoluto». Don Esteban sollozó más fuerte. «¿Ves esta soga?» Fierro la levantó para que todos pudieran verla. «Es especial. La mandé a hacer especialmente larga. ¿Sabes por qué? Porque cuando te cuelgue no va a ser rápido. No vas a morir en segundos con cuello roto como mueren los hombres en ejecuciones militares». El viejo empezó a hiperventilarse, respirando rápido y superficial. «No, viejo. Tú vas a morir lento, muy lento. Vas a sentir la soga apretarse alrededor de tu cuello poco a poco. Vas a sentir cómo el aire deja de llegar a tus pulmones. Vas a patalear. Vas a intentar gritar, pero no vas a poder. Y vas a estar consciente durante todo. Cada maldito segundo. ¡No!, aulló don Esteban. «Por favor, Dios mío, mátenme rápido, dispárenme, pero no eso, por favor, no eso». Fierro lo ignoró. Se volteó hacia la multitud que observaba en silencio sepulcral. «Este hombre mató con su lengua», dijo Fierro alzando la voz para que todos escucharan. Cada palabra que pronunció era bala que mataba revolucionarios. Cada chisme que pasó a los federales era sentencia de muerte. Su lengua fue su arma, y ahora su lengua va a ser su condena. Se acercó al viejo y con movimiento rápido le abrió la boca a la fuerza. Don Esteban intentó resistirse, pero Fierro era más fuerte. Con su cuchillo de monte, Fierro hizo algo que hizo que todos los presentes, incluso los más duros vaqueros, se estremecieran. Cortó la lengua de don Esteban. El viejo trató de gritar, pero solo salió gorgoteo horrible, mientras sangre brotaba de su boca. Fierro escupió la lengua cortada al polvo. «Ahora ya no puedes chismear más, viejo maldito», dijo Fierro, limpiando su cuchillo en su pantalón. «Ahora vas a morir en silencio como murieron todos los hombres que traicionaste». Don Esteban se retorcía contra las cuerdas que lo ataban al árbol, ahogándose en su propia sangre, con ojos que parecían a punto de estallar del dolor y el horror. Fierro tomó un extremo de la soga y lo lanzó sobre la rama más alta del mezquite. La soga pasó por encima y cayó del otro lado. Fierro la amarró haciendo nudo corredizo perfecto, nudo que había practicado cientos de veces. «Desátenlo del árbol», ordenó, «pero sosténganlo firme». Los vaqueros desataron a don Esteban del tronco, pero lo mantuvieron agarrado de los brazos. El viejo ya casi no se resistía. Estaba entrando en shock, perdiendo sangre rápidamente con mirada vidriosa. Fierro se acercó con el nudo corredizo. Lo pasó sobre la cabeza del viejo y lo ajustó alrededor de su cuello, no muy apretado todavía, pero lo suficiente para que don Esteban sintiera el peso de su destino. «Suéltenlo», dijo Fierro. Los vaqueros lo soltaron, y don Esteban cayó de rodillas, agarrándose la garganta con las manos, intentando inútilmente aflojar la soga. Fierro caminó hacia el otro extremo de la soga, el extremo que colgaba de la rama del mezquite. Lo agarró con ambas manos y miró al viejo una última vez. «Esto es por José Rentería», dijo Fierro, y jaló la soga. La soga se tensó. Don Esteban fue levantado medio metro del suelo. Sus pies pataleaban, buscando tierra firme que ya no estaba ahí. Sus manos arañaban la soga alrededor de su cuello. Sus ojos se salían de las órbitas. Fierro lo sostuvo ahí durante 5 segundos. Después lo bajó un poco, no hasta el suelo, solo lo suficiente para que el viejo pudiera tomar bocanada desesperada de aire. «Esto es por Pedro Alvarado», continuó Fierro, y volvió a jalar. El viejo subió otro medio metro. El peso de su propio cuerpo apretaba la soga.
Su cara comenzaba a ponerse morada. Las venas de su cuello se hinchaban como cordones, saliva y sangre goteaban de su boca mutilada. 5 segundos más. Después Fierro volvió a bajarlo, apenas lo suficiente para que respirara. «¿Y esto?», dijo Fierro con voz que finalmente mostraba toda la furia contenida, «es por Miguel Sánchez». Jaló la soga con toda su fuerza. Don Esteban subió casi 2 metros del suelo. La rama del mezquite crujió bajo el peso, pero resistió. Era madera vieja y dura, acostumbrada a soportar tormentas del desierto. Y esta vez Fierro no lo bajó. Esta vez lo amarró a estaca clavada en el suelo, dejando al viejo colgando en el aire como advertencia eterna para todos los traidores de México. Don Esteban pataleó. Pataleó tanto que levantaba nubes de polvo con sus pies descalzos. Sus manos arañaban su propio cuello, tratando de meter dedos entre la soga y la piel. Su cuerpo se retorcía como pez fuera del agua. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Nadie en el patio se movió. Todos observaban en silencio, testigos de justicia que había tardado demasiado en llegar. La cara de don Esteban se puso completamente morada, casi negra. Sus movimientos se hicieron más lentos, más débiles. Los pies dejaron de patear con tanta fuerza. Las manos cayeron a los lados. Pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando al cielo azul del desierto, viendo tal vez en su último momento todo el mal que había causado, todas las vidas que había destruido. 5 minutos después de que Fierro lo colgara por última vez, don Esteban Villarreal dejó de moverse completamente. El chismoso más cobarde de Sonora estaba muerto. Fierro se quedó parado ahí, mirando el cuerpo que se mecía suavemente con la brisa del desierto. Encendió cigarro, le dio calada profunda y exhaló humo hacia el cielo. «Para hombres sin honor», dijo en voz alta para que todos escucharan, «la única ley que vale es la del plomo, y cuando el plomo no es suficiente, vale la ley de la soga». Se volteó hacia la multitud reunida. «Este cuerpo se queda colgando aquí durante 3 días. Quiero que todos los que pasen por esta hacienda lo vean. Quiero que todos sepan lo que le pasa a los traidores, y si alguien intenta bajarlo antes de 3 días, terminará colgando junto a él». Nadie se atrevió a objetar. Fierro caminó hacia su caballo. Montó con movimiento fluido de hombre que ha cabalgado toda su vida. Miró una última vez hacia el mezquite donde el cuerpo de don Esteban se mecía como macabro péndulo. «Quien siembra crueldad cosecha justicia», murmuró, «y el desierto no olvida». Espoleó su caballo y salió de la hacienda al trote, dejando atrás polvo y justicia cumplida. Dicen que el cuerpo de don Esteban Villarreal colgó de ese mezquite durante 5 días, 2 más de lo que Fierro había ordenado, porque nadie se atrevía a tocarlo. Los zopilotes vinieron pero no se acercaron, como si hasta ellos supieran que ese cadáver estaba maldito. Cuando finalmente lo bajaron y lo enterraron en fosas sin nombre en el cementerio local, nadie rezó por su alma. Nadie lloró su muerte. Nadie puso flores en su tumba. La historia de lo que Rodolfo Fierro le hizo al viejo chismoso se extendió por todo Sonora como fuego en pastizal seco. Los corridos comenzaron a cantarla en las cantinas. Los viejos la contaban a los jóvenes alrededor de las fogatas. Se convirtió en leyenda, en advertencia eterna. «Si vas a traicionar a la revolución», decían los abuelos a sus nietos, «acuérdate del chismoso de Sonora. Acuérdate de cómo pagó cada palabra venenosa que pronunció». Y hasta hoy, más de 100 años después, cuando pasan por donde estaba la hacienda La Providencia, que hace tiempo se derrumbó y volvió al polvo del desierto, los viejos todavía señalan el mezquite que sigue ahí, torcido y viejo, pero todavía vivo. Ahí fue donde Fierro colgó al traidor, dicen. Ahí fue donde la justicia del norte demostró que nadie, absolutamente nadie, escapa del castigo que merece.
porque en el norte de México, compadre, la justicia no llegaba en carruaje del gobierno. Llegaba a caballo y con soga en la mano. Y cuando llegaba de la mano de Rodolfo Fierro, llegaba fría, brutal y absolutamente definitiva. Si esta historia de justicia revolucionaria te llegó al alma tanto como a mí me llegó al contarla, dale like a este video. Suscríbete al canal para más leyendas verdaderas del México revolucionario. Y comparte este video con todos los que todavía creen que la justicia, aunque sea tarde, siempre llega. Porque mientras haya hombres que recuerden estas historias, mientras haya voces que las cuenten, la revolución nunca muere. La justicia del norte vive en cada leyenda, y el desierto nunca olvida.